Mi esposa engañó con un padre del colegio, abandonó a nuestros hijos por los suyos, sobornó al terapeuta para que su hijo la perdone, y arruinó todo publicando en Reddit. Durante años pensé que mi vida era estable, no feliz, no emocionante, pero estable. Tenía una esposa, 2 hijos brillantes, una casa pagada en un buen vecindario, y una rutina tan predecible que a veces me dormía antes de llegar a la cama. Ella, mi esposa, era el tipo de persona que sabías que iba a estar ahí. Organizaba cumpleaños, hacía los almuerzos escolares, se quejaba del tráfico y le gritaba al perro por subirse al sillón. No era perfecta, pero sí constante. Y supuse que eso era suficiente. Supuse mal. Yo trabajaba como ingeniero civil, horarios fijos, pocos feriados, muchas planillas. Ella era ama de casa desde que nació nuestro primer hijo. Lo hablamos y decidimos que uno de los dos debía estar más presente en casa. Elegimos lo tradicional. Nunca imaginé que eso terminaría siendo mi mayor error. Mi hijo mayor, Martín, era un nadador competitivo. Tenía talento de sobra y una disciplina que envidiarían muchos adultos. El menor, Joaquín, era más tranquilo. Amaba la música, tocaba guitarra desde los 8 y cantaba en las presentaciones escolares. Siempre dije que ellos eran lo mejor que habíamos hecho juntos, pero entonces empezó el cambio. Sutil, lento, invisible, hasta que fue imposible de ignorar. Primero fueron las distracciones. Mi esposa olvidaba fechas importantes, como una competencia de natación o la entrega de boletines. Después venían los pretextos. Me confundí de día. Estaba haciendo las compras. No me sentía bien. Luego, los silencios. Conversaciones que antes eran banales. ¿Cómo estuvo tu día? ¿Qué quieren cenar los chicos? Pasaron a ser reemplazadas por el zumbido de su celular. Siempre sonaba. Siempre contestaba. Siempre salía de la habitación. Una vez le pregunté directamente, ¿con quién hablas tanto últimamente? Me miró, sonrió sin ganas, y dijo, con Sofía, la mamá de Matías. ¿Te acuerdas del colegio? No me pareció raro en ese momento. Las madres suelen formar vínculos en la escuela. Pero lo que no sabía era que no hablaba con Sofía. Hablaba con el esposo de Sofía. Pasaron semanas, y su comportamiento empezó a cambiar aún más. Un día, llegué antes del trabajo. Quería sorprenderla con flores porque era el aniversario del día que nos conocimos. No era una fecha importante para muchos, pero para nosotros sí lo había sido al principio. Al entrar, la casa estaba en silencio. Demasiado silencio. No estaba el perro. No estaban los chicos. No estaba ella. La encontré 45 minutos después, estacionando en la puerta con bolsas de supermercado. Pero en el asiento del copiloto iba un hombre. No se bajó. Ni siquiera me saludó. Ella sí lo hizo, aunque con una incomodidad que no necesitaba explicación. Cuando entramos, le pregunté directamente. ¿Quién era? Ella titubeó. Luego dijo, un papá de la escuela. Me ayudó a cargar unas cosas, nada más. Yo quería creerle. De verdad quería. Pero algo en su mirada me dijo que ya no había nada que salvar. Las cosas se precipitaron rápido desde entonces. Una semana más tarde, descubrí todo. Martín me lo dijo. Mi hijo mayor. Con apenas 15 años en ese momento. Me lo confesó con una voz seca, vacía, como si fuera él quien tuviera que protegerme a mí. Mamá está saliendo con el papá de los mellizos, me dijo. La vi besándolo en su auto, afuera del colegio. No recuerdo lo que dije. No recuerdo haberle respondido algo coherente. Solo recuerdo la ira, la confusión. El vértigo de saber que el mundo que creías estable era un castillo de naipes sostenido por tu propia ingenuidad. Esa noche la enfrenté. No lo negó, pero tampoco lo confesó con remordimiento. Me sentía sola. Eso fue lo único que dijo. Yo dormí en el sofá por 2 meses. No por orgullo, sino porque no podía compartir cama con una desconocida. Mis hijos se enteraron de todo. Martín, porque fue testigo. Joaquín, porque escuchó las peleas. Intenté protegerlos, pero no hay forma de suavizar algo así. Ella intentó justificarlo. Dijo que el otro hombre había perdido a su esposa, que tenía hijos que necesitaban cariño, que no planeó nada, que simplemente ocurrió. No fue solo una aventura, me dijo una noche. Fue encontrarme a mí misma, pero lo que encontró fue otra familia. Y en el proceso, abandonó la nuestra. Se ausentaba. No estaba en casa cuando los niños la necesitaban. Se perdió cumpleaños, competencias, reuniones escolares. Y lo peor es que, cuando estaba presente, se la pasaba hablando de los hijos de él.
de sus gustos, de sus miedos, de sus progresos en clase. Mis hijos la escuchaban como si estuvieran escuchando a una extraña, como si ya no fueran sus hijos, sino los espectadores de una película ajena. Un día, Martín me dijo: «Papá, ¿mamá tiene nuevos hijos?». No supe qué responderle. Solo lo abracé y sentí que no tenía cómo protegerlo del dolor que eso implicaba. El divorcio llegó, frío, formal, necesario. El juez ordenó custodia compartida, pero Martín se negó. No quería verla, y cada vez que tenía que ir con ella, era una batalla. Joaquín, él era más pequeño, más silencioso. Parecía no entender del todo, o fingía no hacerlo. Pero yo sí entendía. Entendía que mi familia ya no existía, y que todo lo que quedó fue un eco vacío. Después del divorcio, pensé que lo peor había pasado. Habíamos dividido todo: las cuentas, la casa, los fines de semana, y en teoría, también el tiempo con los niños. Pero la teoría nunca contempla el daño real. Nunca contempla cómo se parte un corazón cuando tus hijos, tus propios hijos, te preguntan si seguirán siendo tu familia, aun cuando todo lo demás se rompió. Martín fue claro desde el primer día. No quería verla. No quería estar con ella, ni en el mismo cuarto. Se encerraba en su habitación si ella venía a recoger sus cosas. Me miraba con desesperación, como pidiéndome que no lo obligara a verla. Y no lo hice. El juez permitió que Joaquín siguiera con el régimen compartido, al menos hasta que dijera lo contrario. Tenía 13 años, y todavía creía, como muchos chicos a esa edad, que todo se puede arreglar si uno es lo bastante bueno. Era su forma de sobrevivir. Pero cada vez que volvía de casa de su madre, traía en el rostro una expresión extraña. No tristeza, no rabia, más bien confusión. Como si estuviera adaptándose a un idioma que no quería aprender. Un día, después de dejarlo en la escuela, me pidió que no lo enviara más. ¿A dónde?, le pregunté, aunque ya lo sabía. A su casa. A la casa con los otros niños. Los otros niños. Así les decía a los hijos del nuevo esposo de su madre. Ellos se sientan a mi lado y dicen que somos hermanos, me dijo. Pero yo no quiero nuevos hermanos, solo quiero a Martín. Y a mamá, como antes. ¿Qué podía decirle? ¿Mentirle? ¿Decirle que las cosas volverían a ser como antes? No podía. Tampoco podía protegerlo de algo que ya había ocurrido, porque ella ya no era la misma. Y aunque quisiera, ya no tenía vuelta atrás. A la semana siguiente, ella vino a buscarlo un sábado por la mañana. Joaquín no quiso salir. Se metió bajo la cama. Y cuando le pedí que saliera, me dijo que tenía miedo. ¿Miedo de qué?, le pregunté. De que mamá me olvide también. Lo abracé tan fuerte que me dolieron los brazos. Y supe, sin que nadie me lo dijera, que ese sería el último fin de semana que pasaría con ella por un buen tiempo. Le pedí a mi abogado que revisara el acuerdo. Había una cláusula que permitía modificar el régimen si el menor expresaba rechazo constante o se afectaba emocionalmente. Teníamos pruebas suficientes. Su terapeuta, una verdadera profesional, no una comprada, envió un informe que recomendaba mantener distancia con su madre por un tiempo indefinido. Ella no se lo tomó bien. Me llamó histérica, furiosa, dolida. Me dijo que yo estaba manipulando a los niños en su contra, que todo esto era una revancha personal. Pero no lo era. Nunca le deseé daño. Solo quería que entendiera que el daño ya estaba hecho, y que no podía pretender que nada había pasado. Fue entonces cuando ella hizo lo impensable. Intentó recuperar la relación con Martín, a través de terapia. No tengo nada en contra de eso. De hecho, lo apoyé. Hasta que descubrí que había sido todo manipulado. Ella eligió a la terapeuta. La contrató. Y como luego supimos, también la sobornó. No lo supe al principio. Al contrario, durante las primeras sesiones, me pareció que había una pequeña posibilidad de reconciliación. Martín iba a regañadientes, sí, pero al menos iba. Yo pensé, tal vez esto funcione. Tal vez logren al menos hablarse sin herirse. Pero no funcionó así. Un día, Martín regresó a casa y me dijo: «Papá, esa terapeuta no es neutral. Me hace sentir como si yo fuera el culpable por estar dolido». Le pregunté qué quería decir. «Dice que mamá sigue siendo mi única madre, que tengo que perdonarla porque si no lo hago, me voy a arrepentir, que solo tenemos una madre en la vida». Entonces entendí. La terapeuta no estaba ayudándolo, estaba empujándolo, manipulándolo con culpa. Martín no es un chico fácil, pero es honesto. Y si algo no le huele bien, lo dice. Fue él quien empezó a sospechar. Y fue él quien, por su cuenta, grabó una sesión. Lo que escuchamos fue:
doloroso. No había contención emocional. No había validación de su enojo. Solo presión para reconciliarse. Cuando lo confronté, me dijo que quería probar todo antes de darse por vencida. ¿Incluso sobornar a un profesional? Le dije. Y ahí supe que era cierto. Lo admitió sin decir la palabra exacta. Pero lo admitió. Necesitaba ayuda. No sabía qué más hacer. Fue su defensa. La confronté legalmente. Solicité que se eliminara a esa terapeuta del proceso. Y mientras tanto, Martín dejó de asistir. Fue él mismo quien me lo pidió. No voy más. Ya no quiero que me arreglen. Quiero que me escuchen. Ese día me encerré en el baño y lloré. No porque mi hijo estuviera roto, sino porque aún tenía fuerza para protegerse. Aún después de todo. Justo cuando pensé que no podía haber más daño, que el silencio entre ellos ya era suficiente castigo para ella, ella fue y publicó en Reddit. No lo vi al instante. Fue un amigo quien me lo envió. ¿Esta no es tu ex? Me preguntó, con una mezcla de incomodidad y lástima. Y ahí estaba. Toda su versión, toda su culpa disfrazada de dolor, todo su intento por manipular al mundo como ya lo había hecho con el terapeuta. La leí 2 veces. No porque no la entendiera la primera vez, sino porque no podía creer que tuviera el descaro de convertir su infidelidad, su abandono, su egoísmo, en una historia para dar lástima. Hablaba de sentirse sola, de haber sido ama de casa por 16 años, de que yo no le prestaba atención, de que el otro hombre la necesitaba, que sus hijos eran su escape emocional, que solo quería sentirse viva. Pero no mencionó cómo se perdía presentaciones escolares por irse con él. No mencionó que desaparecía de los entrenamientos de Martín, que ignoraba las llamadas de emergencia del colegio, que Joaquín un día lloró en la enfermería durante media hora sin que ella apareciera. Claro, en su historia, todo se justificaba con una emoción: la tristeza, la soledad, la desesperación. Pero, ¿y los hechos? ¿Dónde estaban los hechos? ¿Dónde estaban los niños que dejó atrás? ¿Dónde estaba el accidente de Martín en la piscina, cuando se golpeó la cabeza? Y ella no estaba porque estaba... ¿quién sabe dónde? ¿Con el otro hombre? Es curioso cómo el que comete el error quiere decidir también cuándo comienza el perdón, como si el arrepentimiento viniera con derecho a redención automática. Pero no es así. Lo que más me dolió no fue que hablara de mí, sino que hablara de mis hijos, que expusiera sus nombres, sus edades, sus emociones, a miles de desconocidos, como si fueran piezas de ajedrez en su relato, como si no tuvieran derecho a su privacidad, a su dolor en silencio. Martín se enteró de la publicación también, por un compañero, un idiota que no entendió que no era gracioso, que burlarse de un adolescente porque su madre fue infiel y luego hizo un post viral es el tipo de bajeza que deja cicatrices. Martín llegó a casa furioso. No me habló. Se encerró en su cuarto. Y esa noche, después de mucho tiempo, lo escuché llorar. Ese sonido no se me va de la cabeza. Toqué su puerta y no me dejó entrar. Solo dijo una frase. ¿Por qué tiene que contarle a todo el mundo algo que ni siquiera me ha dicho a mí? Y tenía razón. Nunca se disculpó con él directamente. Nunca se sentó a escucharlo, a preguntarle cómo se sentía, qué necesitaba, si la extrañaba, si la odiaba. Todo fue: entiéndeme, perdóname, recuerda que soy tu madre. Como si con eso bastara. Un par de días después, él me mostró un borrador, un post. Era su respuesta. Lo había escrito con rabia, pero también con claridad. Era directo, doloroso, verdadero. Me pedía permiso para publicarlo, no como hijo, sino como un joven que necesitaba defenderse. Me negué. No porque no tuviera derecho, sino porque no quería que se ensuciara en el mismo barro. Le dije. Ella ya se expuso. Tú no tienes que hacerlo. Tu dignidad no necesita likes. Y entendió. Borró el post, pero no borró el dolor. Al día siguiente, le dije que buscaríamos un nuevo terapeuta. Alguien neutral. Alguien ético. No me respondió. Hasta que llegamos al consultorio. Se quedó en silencio. Y antes de entrar me dijo: Papá, no quiero hablar para que alguien me arregle. Quiero hablar para aprender a no odiarla. Eso me partió. Porque lo que mi ex nunca entendió es que no solo rompió una familia, le rompió la idea de lo que era el amor, de lo que era la maternidad, de lo que era la confianza. Martín no quiere vengarse, no quiere que ella sufra, solo quiere entender por qué ella decidió salirse del papel de madre sin previo aviso. ¿Por qué decidió ser mamá de otros niños, cuando los suyos todavía la necesitaban? Desde entonces, hemos tenido semanas buenas,
y otras no tanto. Joaquín también leyó el post. No lo dijo, pero lo sé. Ya no pregunta por ella. Ya no habla de mamá. Solo dice ella. Y en la escuela, tuvieron que cambiarlo de grupo. Sus compañeros se burlaban. Le decían que su mamá ahora tenía nuevos hijos, que él ya no era prioridad. Todo por una publicación, por un intento de limpiar su culpa frente a extraños, en lugar de intentar reconstruir el respeto con su propia sangre. Yo intenté contactarla. Le pedí que eliminara el post. Me respondió que ya no estaba bajo mi control, que no me correspondía decirle qué hacer con su historia. Y tal vez tenga razón. Pero lo que no entiende es que cuando una historia es compartida, ya no es solo tuya. Y cuando esa historia arrastra a niños inocentes, la responsabilidad ya no es solo emocional, es moral. Cuando descubrí lo del soborno al terapeuta, no sentí sorpresa, sentí rabia. Una rabia helada, silenciosa. Porque ahora todo tenía sentido. Las sesiones de Martín, la forma en que el terapeuta lo presionaba para reconciliarse, los comentarios cuidadosamente colocados. Solo hay una madre. Tienes que aprender a perdonar. No eran consejos terapéuticos, eran guiones, diseñados por alguien que no quería sanarlo, sino manipularlo. Fue Joaquín quien me dio la pista. Una tarde, mientras cenábamos en silencio, me dijo: Martín odia al terapeuta. Dice que le recuerda a mamá. Lo dijo sin intención, pero para mí fue como encender una alarma. Le pedí a Martín que me contara más. No quiso hablar mucho, pero me dejó leer unos mensajes que había intercambiado con un amigo. Ahí estaba. Las frases del terapeuta, las sesiones forzadas, el asco que sentía por tener que ir. Todo encajaba. Fui directamente al colegio del terapeuta, pedí una cita oficial y llevé las pruebas. Mensajes, correos, hasta partes del post de Reddit donde ella misma lo confesaba. Negaron todo. Al principio. Pero bastó una semana para que el terapeuta confesara. No por culpa, por miedo. Sabía que si la denuncia iba más allá, iba a perder su licencia y su reputación. Así que firmó un acuerdo privado. Aceptó que ella lo había contratado con una clara intención: influir emocionalmente en su hijo, ablandarlo, empujarlo hacia una reconciliación. ¿Y él? ¿Él aceptó participar? Sí, a cambio de dinero y de la promesa de futuras referencias. Vomitivo. Tomé esa confesión y la llevé a mi abogado. Y con eso comenzamos un nuevo proceso judicial. Martín ya no tenía que verla. El acuerdo anterior de visitas fue revocado. Joaquín también dejó de ir por decisión propia. El juez solo tuvo que escuchar las grabaciones de las sesiones filtradas para entender que ningún niño debía estar bajo su custodia emocional. Ella desapareció. Por semanas no supimos nada. El post fue eliminado, cerró sus cuentas y dejó de aparecer en los lugares habituales. Y sí, parte de mí se sintió aliviado, pero otra parte, una más pequeña, más callada, se preguntaba qué estaba sintiendo. No porque la extrañara, sino porque... ¿Cómo se digiere el hecho de que tu propio hijo no te quiere ver más? ¿Será que, en el fondo, todavía esperaba redimirse? ¿O solo se ocultaba para evitar el escándalo? No lo sé. Lo que sí sé es que Joaquín empezó a cambiar. Ya no hablaba de ella. Ya no decía mamá. La borró. Como si fuera una página rota de un cuaderno. Yo intenté que no fuera así. Le dije que si algún día quería hablar con ella, no tenía que tener miedo, que estaba bien sentirse confundido, que el enojo era normal, pero él solo me dijo: no quiero terminar como Martín. Y esa frase me congeló, porque ya no se trataba solo de ella, se trataba del trauma que había dejado en ambos. Martín comenzó a mostrar mejoría. La nueva terapeuta fue paciente. Nunca mencionó a su madre, nunca intentó dirigir sus pensamientos, solo lo escuchó. Y eso fue suficiente para que él, lentamente, empezara a confiar, no en ella, sino en sí mismo. Una noche, mientras cenábamos en silencio como tantas veces, me dijo: creo que voy a dejar la natación por un tiempo. No pregunté por qué, solo asentí. Pero luego agregó: me recuerda demasiado a cuando ella venía. Y después dejó de venir. Ahí lo entendí. El agua no era el problema, era el recuerdo, las gradas vacías, la espera inútil, la promesa de que vendría, y no llegó. Le dije que lo entendía, que no tenía que forzarse, que estar bien también era dejar de fingir que algo todavía te hace feliz. Por dentro me dolió, mucho, porque la natación era su vida. Pero también me sentí orgulloso, porque era la primera vez que lo escuchaba tomar una decisión solo,
basada en su propio bienestar. Una noche, después de acostar a Joaquín, me senté en la sala, solo. Abrí una caja vieja con fotos, fotos de ella con los niños, fotos felices, vacaciones, cumpleaños, navidades, y pensé, ¿cómo pasamos de eso a esto? No tenía una respuesta, y tal vez no la haya nunca, pero una cosa sí estaba clara. Ella eligió salir de ese cuadro, eligió no estar, eligió construir otra familia antes de arreglar la suya, y ahora quería volver, como si nada. El problema es que en su ausencia, todo cambió. Nos reconstruimos de otra manera, más rota, sí, pero más real. Yo también cambié. No me volví frío, ni resentido. Pero aprendí que no se puede obligar a nadie a quedarse, y menos a ser madre. Eso se elige, cada día, con cada acto, con cada esfuerzo. Y ella dejó de elegirlo mucho antes de irse. El día de la audiencia final por la custodia, no sentí alivio. Sentí algo más difícil de explicar. Pena ajena. Ella estaba allí, sentada frente a nosotros, peinada, maquillada, con su carpeta de documentos perfectamente ordenada. Pero detrás de todo eso, estaba vacía. No habló mucho. Dijo que quería recuperar el vínculo con sus hijos, que había cometido errores, que estaba trabajando en sí misma, y que la familia que había formado con su nuevo esposo no reemplazaba a la anterior. El juez la escuchó con cortesía, pero ya lo había leído todo. Las confesiones, el soborno, los informes de los terapeutas. Martín no asistió, no quiso. Joaquín sí, a su modo. No dijo una sola palabra durante toda la audiencia. Pero cuando el juez le preguntó si quería seguir visitando a su madre, solo negó con la cabeza. Una vez. Lenta. Firme. Ella lo miró en ese momento, y yo vi algo en sus ojos que no había visto antes. No rabia, no victimismo, sino algo más parecido a reconocimiento, como si por fin entendiera que había perdido algo irrecuperable. La custodia fue revocada por completo. Los niños ya no estaban obligados a visitarla. El régimen quedó suspendido sin fecha de revisión. Ella intentó decir algo más, pero su abogado la detuvo con una mano suave sobre el brazo. Fue lo mejor. La audiencia terminó. Y así, con un solo golpe del mazo del juez, cerramos el capítulo más doloroso de nuestra vida familiar. O eso creí. Unos días después, encontré una carta. Estaba dirigida a Martín. Sin remitente, pero la letra era de ella. No la abrí. La dejé sobre la mesa de su habitación. Cuando volvió de entrenar, la vio. La tomó. La sostuvo unos segundos. Luego la rompió, sin abrirla. No dijo nada. Solo limpió los trozos de papel, los tiró a la basura, y se fue a duchar. Eso fue todo. No hubo gritos, ni reproches, ni una escena digna de película, solo un silencio que decía más que cualquier discurso. Después de eso, no volvió a intentar escribir, ni llamar, ni aparecer. Una noche, mientras guardaba unas cosas en el altillo, encontré algo que no recordaba que tenía. Una vieja caja con dibujos de los niños, y uno, en particular, me quebró. Era una hoja doblada en tres, con crayones torpes. Dos figuras grandes, dos pequeñas, una casa. Y arriba, escrito en letras mal formadas, mi familia. La fecha decía 2012. La guardé sin decir nada. Pero esa noche, cuando Martín salió de su habitación, le pregunté si quería ver algo viejo. Dijo que sí. Nos sentamos en la sala, y le mostré la hoja. Se quedó mirándola. Mucho tiempo. Luego dijo, sin mirarme: yo también la extraño, papá, pero no a ella, a la mamá que era en esa época. No supe qué responder, así que solo puse mi mano sobre su hombro. Y en ese gesto, creo que por primera vez desde todo esto, sentí que lo estábamos logrando. Con el tiempo, las cosas se calmaron. No volvimos a saber de ella. Ni los niños preguntaron. Joaquín volvió a tocar su guitarra. Martín retomó la natación. Con menos pasión, quizá, pero con más paz. Y yo empecé a vivir otra vez. No para reconstruir lo que se rompió, sino para sostener lo que quedó. A veces me preguntan si la odio. La respuesta es no. Odiar exige energía, y ella ya se llevó demasiado. Pero tampoco la perdoné, porque el perdón, cuando no es pedido con sinceridad, es solo una carga más. Hoy, casi 2 años después, la casa suena distinta. Los domingos ya no son de silencio. Hay risas, música, ruido de cocina. A veces, Joaquín invita a sus amigos. Martín incluso ayudó a un chico nuevo del equipo a entrenar. Y yo, por fin, me senté a escribir esto. No para desahogarme, ni para recibir compasión, sino para dejar constancia de que no todo se rompe para siempre.
de que hay traiciones que duelen, pero también enseñan, y de que cuando un padre decide quedarse, aunque esté roto, puede seguir siendo hogar.